Empieza lo bueno, Álvaro Martín. La rumorología, la chismología. El lunes Antes, a negro, ver, martes exacto. gris o muy oscuro, y todavía seguimos escuchando golpes y trastes que caen por la escalera para abajo de despidos inusitados, inesperados, y reitero, podríamos ver despidos de equipos que están en este momento clasificados a playoff y quizás están esperando a que termine la temporada cuando sea para hacer cambios también, Dani. Así que esto no ha terminado. No, esto no ha terminado, no creo que termine próximamente. Creo que sería interesante también platicar un poquito acerca de cuál es el proceso para que los equipos que tienen vacantes empiecen a poder tener entrevistas, ¿no? Porque es un poco complejo, sobre todo habiendo una postemporada jugándose ahorita en la NFL. Pero la NFL hizo Semana Negra completa, parece Halloween en lugar de Navidad de Reyes, etcétera. Empezamos con los que fueron despedidos durante la temporada, que fue, por supuesto, New York Giants despidió a Brian Daboll en noviembre. Este fue el primero. Este fue el que abrió la posibilidad de que esto empezara. Motivos por qué podríamos tomar a este ex head coach de los Giants. Dice que es el mejor que está, o sea, que es el mejor disponible en el ciclo porque es una franquicia histórica que realmente los dueños no han demostrado como mucho interés y que él tenía todo el interés que los dueños no tenían. Entonces, de alguna manera se echó la responsabilidad de yo voy a sacar a los Giants y muchos equipos a lo mejor necesitarían algo así. Yo te diría que es una. Yo voy a pintar un cuadro un poquito de otras tonalidades. Es una franquicia tradicional que ha ganado campeonatos a nivel de NFL y a nivel de Super Bowl. O sea, tiene historia ganadora, pero últimamente se ha comportado como un equipo de expansión. Muchísimos cambios, un propietario que hace selección tras selección y comete errores, lamentablemente con Hard Knocks y las cámaras de HBO grabándolos, Exacto. con muchísimo remordimiento. Lamentablemente ahora el señor Mara está con un tema de salud importante con el cual tiene que lidiar, y en medio de todo esto despide al entrenador en jefe, en parte para no tener otro ciclo totalmente nuevo. Retiene a Joe Shine como gerente general, que muchas personas, al ver ese especial de Hard Knocks, piensan que es el culpable del problema y la raíz del problema en Nueva York. Bueno, apostó por uno y apostó por él. O sea, retener a Daboll y despedir al gerente general y traerle uno nuevo es muy raro. O sea, Daboll tendría que esencialmente seleccionar su persona de confianza y ser el que manda. Y no era exactamente lo que quería el señor Mara, así que despide a Daboll temprano, retiene a Shine, lo anunció hace poco, que es muy interesante. O sea, que quizás Shine estuvo también en la cuerda floja hasta el final, y quizás por el tema de salud dijo, señor Mara, ¿sabes qué? No puedo, hay demasiado cambio en mi vida, no voy a estar disponible para las entrevistas, no estoy en buen estado de salud, así que no me quiero complicar la vida, que se quede Joe Shine un año más. Hay gente aficionada a este equipo que se está tirando los pelos por eso. No De puede ser, acuerdo. hay que despedir a Joe Shine. No, él se queda. Otro tema interesante, Dani. Tienen un quarterback en Jacksonville, Ajá. chico prometedor, que tiene dotes de líder, que realmente le imparte entusiasmo, energía, garra, ganas de ganar a este equipo. Eso no lo ves todos los días. No. Y eso es un elemento muy raro que hay que conservar, preservar y verdaderamente promover. Pero el problema que tiene este equipo es que solamente tiene 15 millones bajo el tope salarial el año que viene. Están vigésimos de 32 equipos. O sea, la reconstrucción de este equipo va a tomar tiempo. Y, Sí, y, porque por más que tengan una selección muy alta en el draft, no les es suficiente para intercambiarla por tanto. O sea, tiene un límite. y francamente, lo que vas a conseguir en el draft le va a tomar de nuevo 1, 2, 3 años, aun si son unos fenómenos fichados en las primeras 5 selecciones, donde probablemente Gigantes tendrá una, probablemente. Aún en ese caso, ese jugador no creo que va a rendir a la altura de lo esperado desde el principio. Ojalá se les dé y se De acelere el acuerdo. proceso, pero en general toma 2, 3 años. A veces el chico llega y se lesiona y lo pierdes por todo un año. La primera selección del draft, de tu primera vuelta. Así que tienes que tener mucha paciencia. Estás hablando de un ciclo de 3 años para ver resultados. Pero siendo una plaza mediática, siendo un mercado enorme que está ávido de ver un equipo competente y ganador, estando en una división donde hay muchos altos y bajos también, Dani, que ese es otro tema de esa división, ¿no? Sí, Eh, son equipos que tú dices, bueno, Dallas, Washington,
Gigantes, el único que tiene calidad sostenida es Filadelfia. Examina los quarterbacks. Prescott a mí me gusta. Obviamente Hurts hace su trabajo muy bien. Williams tiene un futuro brillante si no se lesiona en Washington. Y ellos tienen a Dart. O sea que yo te diría que cuando yo soy entrenador en jefe y miro un equipo, miro varias cosas. Primero, que tenga quarterback. ¿De acuerdo? Una liga de quarterbacks. Número 2, que tengan la capacidad de cambiar este equipo a mi imagen y semejanza. Y el tema de los 15 millones es un problema en Nueva York. Y luego que tenga un propietario o que no sea metiche o que lo fue en el pasado, aprendió su lección y me va a dejar tranquilo por un par de años. Y esa habrá que verla. De acuerdo. Habrá que verla. La única ventaja que tiene es que, como dices, la división es una división floja, es una división que aparte está haciendo cambios a nivel gerencial y a nivel head coaches en todos los equipos. Bueno, lo único que se salva es los Eagles y se salva ahora. No sabemos qué vaya a pasar si llegan a ser eliminados. No creo que haya grandes cambios, pero se salva ahora. Desde ya nos llegó la noticia del representante de John Harbaugh despedido por Baltimore, que hay 7 vacantes, incluyendo la de Baltimore, o sea, 6 que no son Baltimore, y que 9 equipos llamaron al representante de Harbaugh, incluyendo 3 equipos que hoy por hoy no han despedido a su entrenador en jefe. Miami, por ejemplo, increíble. Es típico ejemplo de eso. Así que muy interesante todo esto. Y por eso te digo que puede que veamos cambios después de que terminen los playoffs, porque una persona de la calidad de Harbaugh está disponible. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pasemos al equipo de Cleveland. Yo lo he hablado aquí por más de un año, Dani. Me se escucha decirlo. Si yo fuera Stefanski, renunciaría. Pero lo dijimos la semana pasada. Le dijimos la semana pasada. Le hicieron el favor, lo despiden, le pagan lo que le deben. Y él tiene la libertad ahora de escoger su propio futuro. Para mí, un chico que ganó el premio Entrenador del Año en 2 ocasiones, que tuvo que lidiar con todo tipo de desparajustes de la gerencia del equipo, se metió el dueño. Ha sido un desastre, francamente. Es un desastre. Cleveland. Y no tiene por qué serlo, hay que mencionarlo. Es totalmente autoinfligido lo de Cleveland. Es una cosa espectacular. Y este señor que acaba de ser despedido, al cual le hicieron un favor, no tiene la culpa de estos desastres. No. Exactamente. Así que yo te diría que estoy tratando de morder la lengua para no decir de más, hablar de más. Pero, ¿qué tiene a favor el equipo de Cleveland? Bueno, en algún momento ese contrato de Sean Watson se pierde, o por lo menos es cancelable. Se nos estamos acercando ese día. Quizás no este año, pero el que viene. ¿Okay? Ese ancla que ha hundido esta franquicia desaparece. No tienen quarterback. Dylan Gabriel, Cedar Sanders, en el mejor de los casos, no creo que sea un quarterback de primera línea para ganar un campeonato en la NFL. Ojalá me equivoque, porque esta liga necesita talento en esa posición, pero por lo que he visto, la proyección no está ahí. Por lo tanto, eso es un hueco que Cleveland podría intentar conseguirlo aquí o en el próximo draft, donde supuestamente va a haber más disponibles, pero de nuevo estarías postergando un año el levantamiento de esta franquicia. Quizás haga falta que se vaya Watson y esos millones que le deben para verdaderamente rehacer este equipo como es debido. Pero creo que han empezado el proceso de renovación. Están dispuestos a seguir sufriendo con un equipo joven. Y la pregunta acá, y el problema que tiene Cleveland es que, en parte por el tema de Watson, escucha esto, Dani, el año que viene tiene solamente 2 millones bajo el tope salarial. Tú tienes que tener 10 millones para la escuadra de práctica y otros 10 de acolchado. Hay que cortar 18 millones de un equipo que terminó con 4 victorias. ¿Te das cuenta, no? Sí. Y no puedes cortar a Deshaun Watson si te cae encima la casa. Entonces, ese es el problema que tiene Cleveland como plaza, es que se cavaron un hoyo tan profundo que todavía, año tras año mejora la cosa, pero todavía le falta tiempo. Y el que llega ya va a tener que ser un entrenador en jefe que sea muy paciente, que sepa que va a perder ese primer año y a ningún entrenador en jefe que valga la pena o que quiera reencauzar su carrera, le interesa llegar a una situación donde sabe que va a perder. Entonces, a ver, el tema de sabes que vas a perder, pero bueno, a lo mejor te llama el hecho de que puedas ser tú el que cambie el rumbo de una franquicia. Y de una franquicia tan histórica como los Browns. Y ¿no? O sea, treparte el cuello de decir, fui yo el que hizo que los Browns llegaran a los playoffs y se empezaran a encaminar. Y como ha pasado con varias. Y un nombre interesante
No es que yo crea que sea la persona que va a llegar ahí al puesto, francamente lo dudo, porque le van a llover ofertas, es John Harbaugh. ¿Y por qué digo Harbaugh? Por dos razones. Por lo que mencionas, él está blindado, él ganó un Super Bowl. Nadie va a dudar de su capacidad como entrenador. Entonces, él puede comprarse el tiempo de estar con este equipo, número uno. Número dos, está en una división que conoce perfectamente bien. Correcto. Aligera mucho su trabajo. Y él sabe exactamente cómo armar un buen equipo en esa división para echar adelante. Y número tres, se enfrenta a Baltimore 2 veces al año. Exacto. Venganza, dulce venganza. Mm. Así que no Ahora, estoy seguro porque es puede muy ser, estable. puede ser que se abra otro puesto de entrenador en jefe en esa división. No tenemos nada asegurado. Uno nunca sabe. De Uno nuevo, nunca sabe. yo no puedo decir exactamente qué va a pasar, pero reitero, no me extrañaría que uno o más que están dirigiendo equipos a playoffs en esta semana no estén ahí por distintas razones cuando termine la temporada. De acuerdo. Y está por verse. Pero de nuevo, algo muy interesante es esto. El reto es enorme, el hoyo es enorme. Haslam, como dueño, ha empezado a recapacitar y de hecho ha hecho algo muy importante, que es que absolvió a todo el mundo de culpa. Y dijo, no, no, la culpa es mía. El hoyo en que se hemos metido es problema mío. En otras palabras, yo insistí en Deshaun Watson. Exacto. Posiblemente en contra de la voluntad definitivamente de Stefanski, que era la antítesis de lo que buscaba Stefanski, y tenía que lidiar con eso. Y luego también Andrew Berry. Retuvo a Berry y a ver qué pasa. Muy interesante Cleveland, pero muy difícil con el tema de falta de talento. Tienen que acertarlas todas en el draft los próximos 2 o 3 años, todas las selecciones que tengan disponibles, y esperar a que estos chicos cuajen y luego conseguirse un quarterback. O sea que hay mucho que hacer en Cleveland, pero resucitas a Cleveland y te van a poner una estatua, no digas tú en Cleveland, en cualquier lugar, en cualquier plaza NFL, porque obraste milagros. De acuerdo. Próximo equipo es el equipo que estuvo a un pelito de contratar Bill Belichick, pero está viejito, le va a tomar un par de años armar el equipo, va a estar aún más viejo de aquí a 2 años. Así que no. Y como De también él acuerdo. quiere traer toda su gente aquí a Atlanta y nos va a desplazar, dijo Rich McKay, no. Nos vamos con Raheem Morris, que ya estuvo en este equipo previamente, que fue inclusive entrenador en jefe interino y que todo el mundo lo ama y lo quiere. Lo contratamos. Trajeron ya a Terry Fontenot de Nueva Orleans como el de talento. Bueno, Fontenot fuera, Raheem Morris fuera. No creo que Belichick venga tampoco. Pero aquí viene la parte interesante de Atlanta. Quiero que escuchen esto con calma. Rich McKay es como la bruja del mago de Oz. Es un hombre que sabe lo suficiente de fútbol americano como para la gente tener que escuchar lo que él dice, pero que se ha preocupado mucho más por proteger su finquita que por armar algo que verdaderamente tenga posibilidades, longitud De, y consecuencia. Y está fuera. Lo acaban de separar del puesto para encargarse esencialmente de temas de negocios de todas las propiedades de los equipos del cual es dueño Arthur Blank. Y ahora hay que traer un presidente de operaciones deportivas que quiere que sea Matt Ryan. Veremos si se da. Ryan, dicho sea de paso, Dani, quiere tener el mismo guiso que tiene Tom Brady, donde él es ejecutivo de equipo y además comentarista de televisión. La NFL tiene que dar un parón a eso parar. mañana. Ya, decídete, qué quieres hacer. No puedes estar haciendo las dos cosas a la vez. Pero bueno, Matt Ryan está insistiendo en eso. Estoy seguro que la excusa es, yo no entrevisto a nadie, yo estoy en un estudio, así que no tengo ningún problema. A mí me parece que tú hablar siendo ejecutivo de un equipo te compromete. Te compromete. Y de hecho, si yo fuera CBS, la cadena que emplea a Matt Ryan, digo, bueno, ¿para qué? Si seguramente no me vas a hablar de nadie en la NFC Sur. O me vas a hablar bien de tus jugadores o tu entrenador. O sea, te compromete como persona objetiva. Pero bueno, ese es otro tema. Por distintas razones eso tiene que acabar. Pero si traen a Matt Ryan, aquí viene el detalle, lo puse en mis redes hoy. ¿Quién fue el tackle derecho que protegió el frente de Matt Ryan en la Universidad de Boston College? Ryan Pauls, hoy gerente general del equipo de Chicago. Y le ha estado promoviendo a Ian Cunningham, que es su mano derecha. Ian Cunningham entrevistó por varios puestos el año pasado, no los consiguió, pero todo el mundo piensa que es una cuestión de tiempo y buscar el espacio y quizás este año consiga la plaza como gerente general de algún equipo NFL. ¿Dónde pasó 8 años de su vida Ian Cunningham? Baltimore. Es que todo es así. Así que si va Ryan y se trae a Cunningham,
será muy difícil que Atlanta no haga de todo para traerse a John Harbaugh. De nuevo, Yo Harbaugh quiero ser John Harbaugh. tendrá muchas ofertas. Tendrá que escoger. Va a ser muy interesante lo que él ve como prioridad. Busque. Tiene quarterback, renegociaron el contrato de Cousins, que le da un poquito más de espacio. Tienen a Penix, que hace falta alguien que Sí, lo está lleve. lesionado, pero bueno. Exacto, pero hace falta que alguien lo lleve y lo dirija. Ajá. Raheem Morris no era esa persona. Y Y tiene una como ofensiva con sabemos, talento. O sea, tiene Harbaugh realmente una ofensiva con talento. y Todd Monken son uña y carne. Y el mejor año que tuvo Lamar Jackson, se lo olvidan la gente el año pasado, 41 touchdowns por aire, fue con Todd Monken. Después se quejó de él, pero bueno, eso es otro tema, hablaremos adelante. En cuanto al tope salarial, tienen 38 millones bajo el tope, 17º, o sea, mitad de la tabla de la NFL. Así que Sí, ojo con Atlanta. no tienen picks de primera ronda, pero bueno, siempre se puede solucionar, ¿no? Con Van a cambios, tener que, de etcétera. nuevo, yo creo que ahí tienes que ver un poquito también la división, la calidad de esa división. Está abierta para quien la quiera tomar, veamos lo que pasó. O sea, Vamos a ver. come on. Es el único equipo, o sea, el campeón divisional es un equipo con récord perdedor. Bueno, Eso te dice muchísimo. hay quarterbacks en esa división, pero ninguno de ellos es que tú digas lo más cercano a una estrella es Baker, el Ajá, panadero, exacto. El que llegó panadero. cuarto en la votación del MVP el año pasado y si no es por la lesión este año, había tenido otro año muy bueno. Aparte de De eso, los acuerdo. demás están en prueba, en Sí, sí, veremos. sí. Como lo está Michael Penix también, así que muy interesante. Vámonos del segundo punto más alto, ciudad más alta en los Estados Unidos, en cuanto a altitud, después de Denver, al desierto, al hoyo, A Arizona. ver, este hoyo, este desierto, le dieron un año más de vida y le dieron un año más de, bueno, está bien, aquí tienes tu última oportunidad a Jonathan Gannon y sin duda no la pudo aprovechar. Esta conversación que estamos teniendo en este momento sobre si Jonathan Gannon debería de haber sido despedido o no, la tuvimos el año pasado y ambos coincidíamos en que sí tenía que haber sido despedido. Pero bueno, Arizona decidió que no, que le dieran una oportunidad más y ahora toman la decisión junto con él. Muy probablemente corten también a Kyler Murray, ¿no? O sea, realmente existe esta situación, aunque Quizás la próxima persona piense, no, yo me voy a encargar de que ese muchacho por fin se también, encauce. O sea, depende también de puede quién. ser. O sencillamente lo ha visto y dice, no, con este muchacho no podemos ganar, fuera. Tienen talento, Marvin Harrison Jr., Trey McBride. No tienen un corredor potente. La línea para mí es funcional, funciona. Rinde lo necesario, podrían reforzarla siempre, la línea ofensiva. Corredor vendría bien, pero con un lindo quarterback, este equipo estaría haciendo cosas muy Exacto, interesantes es en que esa ese es el división. punto, la estrellita aquí, el gran signo de interrogación enorme que gira alrededor de los Arizona Cardinals, es justo el quarterback. Entonces, puede ser que este nuevo head coach que llegue diga, sí, yo quiero a Kyler, o diga, no, gracias, vamos a traer a alguien más, o vamos a draftear a alguien más, o vamos a... Es una división sumamente complicada. A ver, no podemos olvidar, es el único equipo que no está dentro de los playoffs. Los otros tres están ahí, y los otros tres en la semana 18 podrían haber ganado la conferencia. Y, Entonces, y curiosamente, terminan terceros en el draft, en un draft de 2 quarterbacks. O sea que Arizona, por eso te digo que quizás Kyler Murray no vaya a ningún lado, porque no hay de otra. Va a ser muy interesante ver qué hace este equipo Arizona para tratar de remediar ese problema y qué tipo de entrenador traen. Repasaremos eso más adelante brevemente. oye, Más me voy a adelante. desviar un poco, pero ¿no ves a Mac Jones en Arizona Yo creo que Indianapolis lo quiere. como quarterback? Sí, sí que a ningún lado va. O sea, el problema es que es como las sillas musicales, ¿no? Se acaba la música y hay más gentes que sillas y que Que alguien se sillas. queda de pie y pelado. El próximo es Tennessee Titans, otro equipo que decidió a su entrenador en jefe temprano. Aquí Temprano. suenan todos los nombres, pero el que suena muy fuerte acá es precisamente Kevin Stefanski del equipo de Cleveland. El problema es que Tennessee hay ejemplos de disfunción a nivel gerencial, como lo ha habido en Cleveland. O sea, que es como ir un poquito de una situación a otra similar y como diciendo, Kevin Stefanski, no, ¿sabes qué? No más. Yo no puedo entrar en otra situación disfuncional porque ya viví una, duré 6 años allá y me salieron todas estas canas. No puedo más. Así que va a ser muy interesante. Eso sí, Tennessee escucha esto, Dani,
$113 millones bajo el Sí, tope salarial. sí, sí, eso sí es una locura. Y Y acaban el, de com- tener, o sea, y el y Cam Ward complemento está muy completo verde, o sea, de selecciones. O sea, exacto. que este equipo, este es la mayor cantidad de un equipo en la NFL de acá al 2026. Claro, con Sí, muchísimas necesidades, pero hay talento en este equipo, hay algo, y este es un proyecto muy interesante si Amy Strong Adams sencillamente no se entromete, no trata de ser la fiscal del que se pueblo quede en Texas. y que le dé tiempo al tiempo. Y verdaderamente, sencillamente, si no hay una especie de situación de disfunción tremenda y obvia, ¿sabes qué? Deja que las cosas, deje que el río tome su curso y a ver a dónde te Sí, lleva. Así que hay que tener paciencia. sí, que vaya avanzando. Pero es un puesto llamativo por todo el espacio y todo lo que puedes hacer, no solamente con el tope salarial, con los picks del draft, con este joven quarterback que dio ideas de que pueden hacer algo, necesita nada más un buen guía para poderlo hacer. Ujú. A mí podrían ser complicados, o sea, se podría convertir, aparte también, están en una división que no acaba de cuajar, o sea, por más que haya dos rivales divisionales en los playoffs, por más que los Jaguars hayan despertado, por más que también es una división que se ve en movimiento, ¿no? Entonces pueden hacer algo ahí. El próximo equipo es el equipo Las Vegas, que nosotros teníamos la tendencia de pensar que no iban a hacer cambios, pero dijimos que el tema del nepotismo con el hijo sería un tema y terminó siendo un tema Y fue, importante. Lo fue. Hay informes de que Geno Smith y otro jugador y veterano de la línea se sentaban con los jugadores jóvenes del cuadro ofensivo para repasar jugadas, tendencias del rival. O sea, estaban haciendo el trabajo de los entrenadores, sobre todo en la línea ofensiva. ¿Por qué? Porque el entrenador de la línea ofensiva era el hijo de Pete Carroll y no daba el grado. O sea, de una acuerdo. cosa escandalosa. Y efectivamente, eso fue lo que finalmente hundió a Pete Carroll, más que nada. Se deshizo de dos coordinadores del ofensivo en Chip Kelly, McMahon, el de equipos especiales que eran veteranos condecorados en otros equipos y de alguna manera no dieron pie con bola en Las Vegas. Y el tema era que querían implantar algo y luego alguien se metió y dijo, no, hazlo de esta otra manera. O sea que no, ¿para qué trajiste a Chip Kelly si querías otro estilo de ofensiva? De juego. Ujú. Y eso habla de nuevo de disfunción, que no consultaron con Pete Carroll, le impusieron a Chip Kelly. Fue Spytek o Tom Brady el que impuso a Chip Kelly. Te das cuenta que hay todo tipo de pugna y tirijala y toma y daca que verdaderamente no hace falta en un equipo de NFL. De Así acuerdo. que vuelven a cambiar. Ellos tienen $110 millones bajo el tope salarial, segunda mayor cantidad después de Tennessee en el tema, y van a conseguir su quarterback, Y no del futuro, del presente, Dani. Van a tener que, tiene un año más Geno Smith, pero creo que va a ser un año donde tan pronto piensen que el chamaco esté listo, lo van a lanzar al ruedo. sí, 100%. 100% tiene el primer pick del draft y sabemos perfectamente bien quién va a ser el primer pick del draft. Me parece increíble. Ahora necesitan conseguir a este head coach que pueda llevar a Mendoza de la mano caminando para que esté listo rápido y pronto, ¿no? La gran pregunta, la gran incógnita es si van a lograr encontrar esta dupla. ¿Por qué? Porque los otros tres equipos de esta división tienen esta dupla perfecta entre head coach y quarterback. Este es el único que no. Entonces lo necesitan encontrar rápido. Spytek fue compañero de equipo en Michigan de Tom Brady. Ahí se conocen. Luego coincidieron en Tampa. Eh, o sea que hay mucha confianza entre ambos. Yo creo que ahí, en ese sentido, hay buena onda y buena dinámica y no hay diferencia alguna. Creo que ven posiblemente el mundo de una forma similar. Mi sensación es que van a traerse un coordinador de corte ofensivo. O sea, para ser Ajá. head coach del equipo. La pregunta es si va a ser un veterano o no. Y muchas veces el péndulo va a un lado y a otro, ¿no? Viniste del más viejo de todos. Claro, y Exacto, ya te vas a ir al eres una más figura nuevo. nueva. Como diciendo borrón y cuenta nueva, juventud, Sí, energía, que sería un error. Yo los prefiero con un par de canitas ya y con experiencia, pero bueno. pero a lo mejor no tantas como Pete Carroll. Y volvemos al tema de John Harbaugh. Ese va a ser otro lugar que se va a tirar de cabeza y rodar la alfombra roja eh, para que llegue John Harbaugh para allá. Y la pregunta es si John Harbaugh se quiere meter en esa división. Que él conoce, pero no tan bien, pero va a estar muy dura esa división. Y si él quiere mudar su familia a Las Vegas, yo tengo la sensación de que él no quiere ir a Las Vegas como entorno, pero me puedo equivocar o el dinero puede que lo convenza. Hablando de ese tema, el bombazo, por supuesto, la salida de John Harbaugh.
Lo mencionamos la semana pasada, para aquellos que son asiduos de este programa. Mencionamos que hay una tensión tremenda entre Harbaugh y Jackson. No directamente entre ambos, nos enteramos después, sino a través de Todd Monken, que de nuevo fue el año pasado el que llevó a este chico a un nivel extraordinario, su mejor año en la NFL. Ajá. Pero este año esencialmente no se hablaba Monken con su quarterback. Un pequeño problema para un equipo, ¿no? Y nadie sabía si iba a jugar Jackson o no. Y tenía que siempre intervenir Harbaugh para hablar con Jackson. ¿Vas a jugar? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes jugar? No. Y había todo tipo de disfunción interna entre los tres. El propietario Steve Bisciotti, que dicho sea de paso, su fortuna se genera por una empresa de recursos humanos, de hallar la persona correcta para una Correcta vacante en para... una empresa o en una fábrica o en un puesto de trabajo o en un restaurante, el que sea. Su empresa se dedica a eso. O sea que me imagino que él sabrá mucho de talento y cómo catar el talento humano y el carácter de una persona. Obviamente seleccionó muy bien y de forma arriesgada a quien había sido un coordinador de equipos especiales en John Harbaugh hace casi 20 años. Y en los primeros 5 años fueron fenomenales, los años medios fueron un poquito decepcionantes y estos últimos años fueron más difíciles en parte por lesiones y por situaciones. Ahora, te lo he dicho una y otra vez, el problema de Baltimore no era John Harbaugh. El problema de Baltimore es Eric DeCosta, incapaz de buscar selecciones entre la tercera y la quinta vuelta, que es la parte gruesa de tu equipo, no las estrellas necesariamente, aunque alguno puede convertirse en ella, pero esos son los chicos que te van a llenar el equipo y te van a potenciar el equipo. Son los que establecen el piso de un equipo. Sí, sí. Vimos a Filadelfia, los últimos drafts fenomenales, y te das cuenta por qué llegaron al Super Bowl, porque no fallaban una en las primeras 4 vueltas. Contrario al equipo de Baltimore en su división, Pittsburgh ha tenido buenas selecciones de la tercera, cuarta y quinta vuelta. Baltimore no, lamentablemente. Emory Jones, selección de tercera vuelta, era reemplazo, era un liniero ofensivo de reemplazo. Teddy Buchanan, 13 juegos de titular, seleccionó al final de la temporada. Carson Vinson, de nuevo, un reemplazo en la quinta Un vuelta, reemplazo. apenas jugó. El año pasado, Adisa Isaac, lesionado, reserva lesionado, esto pasa mucho, lamentablemente, no te produjo nada. Tess Walker, devuelve patadas, bastante bueno en ese menester, pero como receptor, y titular se abren con 3, pero no sería el segundo receptor del equipo. Sí, entraba TJ de Tampa, repente. sospechoso. Apareció en juegos, nunca titularizó. De hecho, fue titular en un solo juego. Y Rasheen Ali, que era el complemento de este equipo para el tercer corredor y devolvedor de patadas también en ese último menester, bastante bueno, pero ahí no hizo nada. El año previo, el año 23, Trenton Simpson se lesionó. Tavis Robinson sí fue titular, 7 juegos este año. Y Kai Blue Kelly, fichado en la quinta vuelta, un esquinero, en un equipo que El hace falta comandador de esquineros, atrás. porque Marlon Humphrey está viejito ya. Sí, terminó con 4 intercepciones, pero fue el que permitió más touchdowns este año en la NFL del equipo de Baltimore y entre los que permitió más en todo el año en toda la NFL. Bueno, Kai Blue Kelly no está en Baltimore, está en Las Vegas. ¿No? Se fue a Ya pasó a Vegas. otro equipo. Entonces, el problema de este equipo no era John Harbaugh para mí, es Eric DeCosta. Y no es que Eric DeCosta sea malo, es que ha tenido una mala racha. De acuerdo. Y hay un momento que lo vas a sentir eventualmente. Esos son los chicos que tienen que estar contribuyendo al equipo. Y no te quiero hablar ni siquiera de la previa, donde trajeron a Falele de guardia derecho. Y a A ver, Gurley. yo no creo que sea del todo culpa de John Harbaugh, pero al final del día sí eres el head coach. Y sí has estado en muchos playoffs y sí has llegado a un Super Bowl y lo has ganado y has tenido a lo mejor mucho mejor récord ganador que perdedor, 180 contra 113, ¿no? Contra 113, pero al final del día siempre eres este contendiente, pero sin hacer absolutamente nada. Y estás teniendo ya un roce con un quarterback que es considerado uno de los mejores de la liga. Entonces, creo que en este momento era como él. Entonces, dejó ir a Lamar Jackson, que es uno de los quarterbacks más sólidos de la liga, con todos los temas que puede o no tener, o dejó ir a, ¿no? Y busco un quarterback para este head coach, que en tantas temporadas no me ha traído nada, o dejo ir a este head coach y me quedo con este quarterback porque en sus últimos años todavía tiene piernas, todavía tiene cabeza, todavía tiene brazo. Ahorita es mi mejor opción como quarterback porque no hay nada más alrededor
y le busco un head coach que lo pueda cuidar como tiene que ser cuidado. Y hicieron esta ponderación y dejaron ir a Harbaugh. No, no creo que sea la decisión incorrecta, simplemente creo que es la decisión que tenía que ser por la situación en la que está todo el tema de Lamar Jackson. Ahora, siempre es más fácil, ahorita hay más head coaches que quarterbacks. Entonces necesitas proteger lo que tienes. Bueno, todo lo que mencionas es cierto. Si fuera la decisión acertada, lo sabremos en 3 años. Y los equipos tienen que pasar la página. Una ambición que tenía John Harbaugh era permanecer 5 temporadas más con Baltimore para igualar la cantidad de tiempo que estuvo Chuck Noll en Pittsburgh, 23 temporadas. Él decía que él quería ser el Chuck Noll de Baltimore. Para mí ya lo es. O sea, va a ser un legendario coach de esta franquicia que ha tenido 3 solamente. Marchi Broda, Billick y ahora Harbaugh, que es parecido a lo que pasa en Pittsburgh también. O sea, tiene mucha estabilidad esta franquicia. Y lo que sí te voy a decir algo, Dani, las pistas, la manera que esto se manejó, te deja saber que no era lo que esperaba nadie. No, de acuerdo. Y mucho menos Harbaugh, ¿ok? No hubo conferencia de prensa. No hubo, de hecho, sacó un pequeño parte del coach despedido, la página del equipo. Los jugadores no fueron informados. Tuvo que llegar de costa a decirles saber que, el coach lo acaban de despedir. Ajá. No se despidió a los jugadores. O sea, fue una cosa abrupta. De hecho, él lo dijo. O sea, yo esperaba que mi último día aquí fuera diferente. Exactamente. ¿Y quién despidieron junto a él? A Todd Monken. Y te das cuenta que la conversación fue esta. Primero, hay que mencionar algo. Bisciotti y Harbaugh se llevan súper bien. La relación de ellos es muy sana, muy buena. Son uña y mugre. O sea, hay mucha confianza, se admiran mutuamente. O sea, no hay nada de tensión entre ambos. Pero, como mencionas tú apropiadamente, Dani, palpaba esta tensión entre Monken, Jackson y todo este tema, y de repente quería solucionarla. Y lo que le dijo a Harbaugh es, Harbaugh, Johnny, hay que sacar aquí a Todd. Hay que sacarlo. Vamos a reemplazarlo. Y tenemos a un quarterback que ha ganado 2 MVPs y puede ganar más. Vamos a crear algo que realmente le punta a ese lápiz y volvamos a hacer lo que éramos hace un par de años. Y Harbaugh dijo, no. Yo quiero gente de mi confianza. Y el problema no es Todd Monken, es un gran coordinador. Es Lamar Jackson. Y hay que dejar de quizás malcriarlo. Hay que empezar un poquito a meterlo en cintura a este muchacho, que tiene, estoy de acuerdo, tiene talento. Y en esa pugna decidió el dueño que, ¿sabes qué? Eso no va a funcionar. Nadie va a enderezar el palo doblado de Lamar Jackson. ¿Sabes qué? Hay que trabajar con lo que tenemos y obviamente él va a estar reacio. Hasta aquí llegamos. Yo estoy seguro que sabía Bisciotti que el insistir en la salida de Monken crearía una situación, una dinámica un poquito incómoda y que podría desembocar en la salida de Harbaugh, pero no lo quería tampoco. Y así fue. Y no duró mucho esa reunión, 45 minutos. No duró mucho. Así que lamentable todo esto. Y ahora viene lo bueno. ¿Quién es el candidato? Bueno, ya pidieron entrevistas con Clint Kubiak, coordinador ofensivo de Seattle, y pidieron entrevista con Anthony Weaver, coordinador defensivo de Miami, que jugó por muchos años en la defensiva de Ray Lewis en el equipo de Baltimore. Y todo el mundo lo conoce en ese edificio. Y obviamente un señor que ha motivado a una defensiva de Miami, la ha mejorado, tiene mucho que ver. Él no creo que sea una especie de entrevista para cumplir con el tema de las reglas Rooney. Yo creo que hay genuino interés en hablar con Weaver y entender a dónde va. Y obviamente son los primeros 2 nombres que salen. Esto acaba de suceder ahorita, así que vienen más cambios. El nombre a seguir aquí, para mí el candidato que tiene que tenerlo en mente, entre 100 y 100, Bisciotti, es Joe Brady en Buffalo. Porque fue el que le sacó punta a Josh Allen. Y si lo sacas, también debilitas a un rival de conferencia como una especie de favor adicional. Sí, de acuerdo. Que no sé si lo van a entrevistar o no, pero para mí se cae de la mata, como dicen en el Caribe, se cae del árbol. Es obvio. Hay que entrevistarlo. Y no me extrañaría que lo que hizo él con la ofensiva de Buffalo y lo que ha hecho con Josh Allen, él diga, es exactamente la persona que le falta a Lamar Jackson en su entorno para llevarlo a ese punto. Ahora bien, quizás, como mencionas,
quizás hagan un cambio positivo, se encarrile Baltimore, lleguen al Super Bowl, lo ganen, etcétera, 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 con un nuevo entrenador en jefe. Pero si llega uno nuevo y seguimos con la lata esta de Lamar Jackson, De el problema acuerdo. no fue Harbaugh. No, y probablemente el año que entra veamos que la decisión va a ser diferente, ¿no? Creo que también, digo, está en el mejor de los dos mundos, ¿no? John Harbaugh. O sea, sí fue despedido, sí le dolió, sí no hubiera querido, no era lo ideal, pero también ya estaba en una situación en donde ya la relación con su quarterback podría haber sido algo que perjudicara también su visión como head coach. Entonces, el hecho de salir de esta manera de Baltimore y él a 15 minutos, bueno, a 45 minutos de haber salido la noticia de que ya no eres más el head coach de este equipo, tengas 7, 9 llamadas de teléfono queriendo entrevistarte, digo, quiere decir que lo has hecho muy bien. Entonces, Incluyendo estamos seguros que lo vamos a ver. incluyendo 3 equipos que todavía tienen a Tienen alguien en head ese coach, puesto. están jugando, exacto. O Bueno, sea, alguien a quien están jugando. O sea, ya que haya un equipo que tiene a alguien a ese puesto, que actualmente está jugando playoffs y que te esté considerando a ti para hacer, o sea, eso tiene que dormir muy bien el señor el día de hoy. con una pequeña excepción, Dani. Una pequeña excepción. La pregunta que todo equipo le va a hacer ahora a John Harbaugh en las entrevistas, van a llegar a esta pregunta que es la clave. ¿Por qué no cambiaste a Todd Monken? Si era el Sí, escollo, ¿por qué no consideraste cambiarlo? Y él va a dar sus razones. Pero lo que te digo es lo siguiente. Eso le pasó a Belichick un poquito. Cuando eres un entrenador en jefe de ese corte, longevo en una plaza, que alcanzó éxito, ganó Super Bowls, Andy Reid le pasó en Filadelfia también. Llega un momento donde tú piensas que estás blindado y que tu manera de ver las cosas son la es la correcta. Y si correcta. en algún momento llega alguien, un propietario, a retarte, pues manda al, manda al propietario a freír espárragos. De acuerdo. Me De voy. acuerdo, Y- exacto. Y se ha visto porque hay entrenadores en jefe que han llegado con estos mismos propietarios y han logrado cambiar esta cultura y han logrado levantar el Exacto. equipo y han logrado, ¿no? Entonces, quiere decir que también ya hay un choque, una relación que ya no está bien. Te pregunto, Así Dani, pasa. en los primeros 5 años de este hombre fueron gloriosos. En meter en sus primeros 5 años un equipo a playoffs, ganó el Super Bowl contra su hermano en ese periodo. Tito en el año 6, 7 u 8, temprano en su estadía. Si Bichotti le hubiera preguntado o había sugerido a ese joven John Harbaugh que habría quizás que hacer un cambio en la factura, probablemente lo hubiera considerado mucho más y quizás lo hubiera ejecutado. De acuerdo. Es lo que te digo. Si yo soy un nuevo dueño, digo, me va a llevar la contraria. Se me va con un berrinche. Si no todo se hace como él lo ve. No Pero puedo tener también ningún creo tipo de que, comentario. pero creo que también el tema de Harbaugh con Lamar creo que va un poquito más allá y no es por echarle la culpa a Lamar Jackson. Simplemente han sido situaciones y circunstancias que se han dado a lo largo de los años con los Baltimore Ravens. Pero justo eso, o sea, si la conversación se dio así, si la conversación fue cortemos a, ¿no? Y veamos de qué manera podemos encaminar a Lamar. Y Harbaugh dijo, es que no hay manera. Quiere decir que realmente ya la relación es que no había manera. Entonces era o el head coach o el quarterback. Exacto. O sea, no tiene solamente que ver o sea, esta conversación y el cortar al general manager era más un tema de no es el general manager, es Lamar Jackson. Sí. Entonces, ya no hay como mucho para dónde irte. Y sí, no creo que sea la decisión incorrecta el quedarte con el quarterback cuando no hay quarterbacks. Exacto. ¿Dónde hay mayor escasez? ¿Dónde puedes conseguir un facsímil razonable? ¿En qué posición? Exacto, ¿Quarterback o entrenador en jefe? Y todos de sabemos la acuerdo. respuesta. Y la sabe también Steve Bisciotti. Así Ujú. que muy interesante todo esto. Dani, yo pensé que íbamos a hablar de deporte. Esto es pura novela. Pura trama de Pero toda novela. la NFL, pero la NFL así ha sido toda la temporada. Empezamos con Jerry Jones y ahora acabamos con John Harbaugh. De hora a tope. Por último, yo personalmente lo voy a extrañar muchísimo, a menos que él pase a Cleveland, que yo creo que va a ser un equipo que le va a rendirse ante sus pies. La pregunta es cuán motivado estará él de asumir ese proyecto tan difícil. Exacto. Pero se va a extrañar muchísimo la rivalidad de Pittsburgh y Baltimore. No va a ser igual. Puede que favorezca a Baltimore de adelante. De hecho,
Ha perdido 10 de los últimos 13 Harbaugh contra Mike Tomlin y sus equipos en temporada regular y playoffs. O sea que estuvo un poquito desigual recientemente, pero antes la ventaja tenía Harbaugh. Así que se va a extrañar muchísimo. Esas cosas no se dan. Nunca va a poder eclipsar los 49 juegos que se enfrentaron George Halas y Curry Lambeau, Chicago y Green Bay, que es la racha más larga para dos entrenadores con el mismo equipo. Ya se perdió, se quedó en 40 los choques entre Tomlin y Harbaugh. Y ojalá, y lo digo con todo respeto, yo respeto mucho esa organización de Baltimore y a todos sus integrantes, pero ojalá funcione las cosas como ellos esperan que va a funcionar. Tienen mucho talento, o sea que va a ser muy difícil que ese equipo le vaya mal, pero ojalá no tengan remordimiento alguno, porque han dejado salir por esa puerta a un gran entrenador, que es verdad que quizás es el momento, que hay etapas que todo tiene su final, nada dura para siempre, como dice la canción, muy cierto, pero han dejado salir a un ícono por esa puerta, y a ver qué pasa de ahora en adelante en la bóveda, el M&T Bank allá en la ciudad reina de Baltimore, Maryland. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?